Capítulo 10. La batalla de la aldea Goblin. La familia Colmillo de Lobo. Los gobernantes de las llanuras orientales. La causa de muchos dolores de cabeza entre los comerciantes del Imperio Oriental y otros países que bordean el bosque de Jura. Cada uno es un monstruo de rango C, y podrían devorar fácilmente a un aventurero imprudente. Además, ellos son más temidos en grupos. Cuando se juntan, se mueven como una sola entidad capaz de un ataque organizado. Y, como un grupo, a menudo son evaluados como rango B. Las llanuras orientales se encuentran adyacentes a los campos de trigo del imperio. Como es fuente de alimento principal del imperio, alardean de una impenetrable defensa. Aunque los Fangwulves son astutos y poseen excelentes habilidades, sería sumamente difícil para ellos romper esa defensa. Además, incluso si lograran pasar a través, ellos solo ganarían la ira del imperio, y probablemente serían cazados hasta la extinción. El líder de la manada entiende eso a la perfección. Muchas décadas gastaron peleando y aprendiendo del cada vez mayor imperio en expansión, inculcando esa siniestra premonición en ellos. Como cazan únicamente a los comerciantes de poca monta, el imperio no podía tomarlos en serio. Incluso si una vez decidieran meterse en los campos de trigo, el imperio expondría sus colmillos. Como resultado, él había impedido que muchos percances se vuelvan verdaderos incidentes. Esos eran los pensamientos que llenaban la cabeza del líder de la manada. Aún así, sus instintos como demonios gritaban, en este estado era capaz de entender que su evolución era interrumpida por su propia decisión. Actualmente, el grupo no carecía de suministros. Si las personas eran atacadas y devoradas, no serían más que un bocadillo. Eso es porque los seres humanos no nacen con una gran cantidad de energía mágica. Para los Fangwulves, una comida no era más que la absorción de energía mágica. Luchar contra monstruos fuertes o sacrificar muchos seres humanos, y evolucionar en un monstruo de clase calamidad. Pero tal como están las cosas, ningún método parecía plausible. El imperio era simplemente demasiado fuerte. No obstante, en caso de seguir simplemente atacando comerciantes, su objetivo no sería más que un sueño dentro de un sueño. Pero han oído hablar de un paraíso para los monstruos poderosos, un bosque de tierras benditas lejos en el sur. Sin embargo, para llegar a esas tierras, tendrían que atravesar el bosque Jura, del cual sus habitantes no son nada especial. Las muchas veces que cazaban a los que se aventuraban en las llanuras probaron este punto. En ese caso, ¿por qué no habían invadido el bosque todavía? El dragón tormenta Beldora. La existencia de ese dragón es la razón. Incluso mientras está sellado, la siniestra energía que emanaba era suficiente para asustarlos. Estaban convencidos de que los habitantes del bosque recibieron protección de Beldora. Y es por eso que ellos pueden vivir dentro de esa aura diabólica. Si se pensaba lo contrario, seguramente se volverían locos. Hasta ahora, vivían con estos pensamientos vergonzosos y contuvieron sus ganas de invadir. Sí. Hasta ahora. Los líderes del grupo examinan el bosque con sus afilados ojos rojo sangre. La presencia de ese despreciable dragón ha desaparecido. Ahora, podrían devastar libremente el bosque y convertirse en el gobernante supremo. La sola idea les abre el apetito. Y así, aulló ordenando avanzar. Habiéndome convertido en el guardián, pensé en el siguiente paso. Personalmente, incluso con ese título, creo que su trato hacia mí es demasiado grandioso. En cualquier caso, me reuní y analicé a los goblins combatientes. Están prácticamente cayéndose a pedazos. No parece que pueda depender de ellos durante el combate. Además, los goblins restantes, niños y ancianos, vinieron para observar nuestra preparación. Sin refuerzo de otras tribus, tampoco. Tal como están las cosas, es un pequeño milagro que el jefe no haya perdido la cabeza todavía. Porque incluso si escapan, ellos morirán de hambre o sed. ¿Y los goblins que reuní me están mirando como si fuera un deidad? ¡Qué pesada carga que asumí!
Me siento especialmente así desde que solo quería llevar una vida sin preocupaciones. Lejos de toda responsabilidad. ¿Todos entienden la situación? No es el tipo de ambiente para hacer una broma, y no tengo ninguna palabras de aliento que decir, así que fui directo al grano. Sí, esto se convertirá en la lucha para decidir si vivimos o morimos, ya hemos dicho nuestras oraciones. El líder Goblin fue el primero en responder. El resto asintió en aprobación. Y si bien hay algunos con rodillas temblorosas, eso es de esperar. El corazón podría estar dispuesto, pero la carne es débil, algo así. No te pongas nervioso, relájate. Incluso aquellos ansiosos pueden enfrentar la derrota. Solo céntrense en hacerlo mejor. Intenté decir algo genial. Yo, al menos, me siento mejor, así que quizás tenga algún efecto. En cualquier caso, ¿deberíamos empezar? Fallar causará la mayor probabilidad de muertes en los goblins. Pero aún así, he optado por seguir mi camino asterisco. Al frente, con arrogancia. Esa es mi elección. Muy bien. Pon tu espíritu en ello. Esa es la primera orden que les di. Y desde entonces, muchos más pedidos seguirán. Esas palabras anunciaron que el momento ha llegado. Asterisco NDT, hace referencia a la película Going My Way, siguiendo mi camino en España. El buen pastor en Hispanoamérica, del año 1944, asterisco. El sol se había puesto. El líder de la manada, Colmillo de Lobo, despertó. Esa noche había luna llena. El perfecto testigo para su batalla. Lentamente tomó conciencia de sí y miró por encima su dominio. El grupo, al ver a su líder de esa manera, disminuía su respiración. Aguardando con la tensión en el ambiente. Así pensó el líder. Esa noche, van a aplastar a ese pueblo goblin y así dar el primer paso en el bosque. Jura. Después, cazar a los monstruos cercanos para demostrar a sí mismos como gobernantes del bosque. Y algún día próximo, continuar hacia el sur en busca de mayor poder. Tenemos el poder para lograr esto, pensaron. Nuestras garras cortan a través de la carne de todo animal y nuestros colmillos perforan cualquier armadura. Asterisco, Wuon. Asterisco. El líder de la manada huyó. El tiempo para pisotear a sus enemigos había llegado. Sin embargo, había una cosa que le molestaba. Hace unos días, un hermano que había enviado para reconocimiento había traído información desconcertante. Un pequeño monstruo emanaba una energía monstruosa. El aura demoníaca de ese monstruo sobrepasaba a la del líder. No puede haber tal cosa. Así concluyó el líder. No había percibido tal amenaza, y todos los monstruos que conoció eran débiles. No había nada que presente resistencia hasta el momento. Solo una vez, 10 goblins habían asesinado a algunos de sus hermanos, pero nunca más. Es probable que el explorador haya estado demasiado emocionado para ver. Racionalmente. Pensando en eso, el jefe solo miró hacia adelante. Y frente a él, estaba el pueblo. Así informaron los exploradores. Utilizando al goblin herido, ellos habían marcado esta aldea. Ahora, los goblins difícilmente puedan ofrecer una resistencia adecuada. El líder era un lobo astuto. No iba a bajar la guardia. Sin embargo, la aldea no era como él esperaba. Como si perteneciera a los humanos, fue cercado. Habían desmantelado cada casa y erigido una pared. Y, en medio de la entrada por delante, había un simple eslime. ¡Qué ingenioso! Así rió el líder. Dejaron una abertura para defenderse de nuestros números. Eran sus pensamientos. Después de todo, eran torpes, basuras como monstruos. Esa pared caerá rápidamente antes de nuestros colmillos y garras. Les haremos ver nuestra fuerza. Con esos pensamientos, ordenó el ataque. Y como 10 Fangwulfs asaltaron las paredes. Ellos realmente eran un solo ser. Ese era su valor real, su unidad en combate. Un movimiento posible gracias a la comunicación telepática. Una forma de comunicación muchas veces más rápido que las palabras. El primer ataque debería haber destruido las paredes. Sin duda,
El líder imaginó que los goblins se darían cuenta de su inútil plan y entrarían en pánico. En cambio, fue el líder el que dejó escapar una voz de sorpresa. El escuadrón de ataque fue repelido. Y había algo en el suelo mientras salpicaba. Sangre entre ellos, también. ¿Qué había sucedido? Sin entrar en pánico, buscó respuestas. El Slime no se había movido. ¿Él hizo algo? Y luego, el más cercano de sus subordinados. Es él el de ese día, el que poseía el aura más fuerte que nuestro señor. Así informó. ¡Qué tonto!, pensó mientras miraba al Slime. A veces nacerían en las llanuras. Uno exageraría si se los llamaba monstruos, una existencia miserable. Para superarme a mí en aura demoníaca, imposible. Pero entonces... Muy bien. Alto ahí. Si usted se retira ahora, no voy a proseguir. Váyanse de una vez. Es lo que el Slime declaró. El líder de los Fangwolves era un monstruo pícaro y astuto. Después de haber vivido muchos años y experimentado muchas cosas, nunca omitiría el hacer un plan. Él era de cabeza fría y poseía valor comprobado a través de muchas batallas. Sus muchas experiencias y la información que reunió, rechazó toda presencia de un ser más fuerte que él entre los goblins. Pero el líder en ese momento cometió un error fatal. Y ese error había decidido su destino. Asterisco, Wuru. Garuu. Asterisco. Miserable existencia, te voy a pulverizar. Ordenó el ataque. ¡Guau! Eso fue una sorpresa. No creí que ellos atacarían tan de repente. Pensé que podríamos comenzar con una conversación, ahora todas mis líneas se desperdiciaron. Toda la práctica se fue a la basura. Incluso practiqué durante el descanso. La primera orden que di fue guiarme hacia los heridos. Bueno, incluso si añado 10 o más a los 60, las probabilidades no cambian casi nada. Sin embargo, ser idolatrado y toda esa amabilidad me dan ganas de hacer todo lo que pueda. Ellos fueron colocados en una casa bastante grande pero de sucio aspecto. Acerca de los heridos. Parecían haber recibido primeros auxilios, pero era seguro que morirán por cómo están las cosas. ¡Qué heridas más profundas! Desgarrados por las garras y colmillos, sus heridas se habían gangrenado. Tengo que esforzarme aquí. Así, absorbí al más cercano. Y, después de haber curado sus heridas, lo escupí. El jefe de la aldea parecía haber estado tratando de decir algo, tartamudea en realidad por un tiempo, pero no le hice caso. Y, pasando por todos los pacientes, repetí el proceso. Después de muchos pacientes, finalmente me volví a mirar mi obra. Por alguna razón, los goblins estaban postrados ante mí. ¿Qué diablos están haciendo? En cualquier caso, parece que pensaron que los había sanado con algún poder restaurador. Dado que la reacción era desagradable, por los restantes heridos escupo la medicina y los trataba allí mismo. Y así fue pasando el tiempo mientras los curaba. Habiendo terminado el tratamiento médico, transmití mis siguientes órdenes. La siguiente cosa por hacer sería la de construir un muro. La tala de árboles para construirlos sería bueno, pero puede que no tengamos tiempo suficiente. Tenemos que arreglárnosla con lo que tenemos. Así que sin una pizca de vacilación, derribamos las casas y los reciclamos para los muros. Uno que circule alrededor de toda la aldea. Mientras estábamos construyendo, envié a los goblins más brillantes, armados con arcos para explorar. El enemigo son los lobos, así que tienen que tener un excelente sentido del olfato. Me aseguré de decirles a los exploradores que eviten acciones imprudentes. Su resolución es impresionante. Incluso a costa de mi vida, ese es el tipo de aura que emiten. Seguro les encanta exagerar. La pared se terminó en la tarde del día siguiente a mi llegada. Puse los toques finales. Cierto, he aumentado su durabilidad con mi hilo de araña. Por cierto, no me olvidé de colocar una trampa utilizando hilo de acero. Tampoco. ¿No sería genial si atacan ciegamente las paredes? Ellos serían cortados en pedazos. Después de esta pelea,
¿Definitivamente no debo olvidar ir a recolectarlos? Componentes. Y en la parte delantera dejamos una abertura. Aquí, voy a colocar un poco de hilo pegajoso, que serán los preparativos. Ahora, lo único que puedo hacer es esperar a los exploradores. En ese momento, los goblins que traté comenzaron a despertar. Tenerlos tocando mi cuerpo, confirmé su condición. Parece que las píldoras restauradoras son cosas muy serias. Pensé que necesitarían ser tratados muchas veces, pero parece haber sido súper eficaz. ¡Qué agradable sorpresa! Después de haber reunido la madera que queda en el centro de la aldea, comenzamos a encenderlas. Algo así como una fogata, solo que sin las caras alegres. Tenemos que estar en guardia toda la noche. Como yo no necesito dormir naturalmente, me ofrecí a ser el vigilante, pero de ninguna manera, no podemos permitir que Rimuru-sama se esfuerce aún más. Como él dijo, seremos los vigías. Por favor, descanse, Rimuru-sama. Es cierto. Como ellos dijeron. Así respondieron todos. Aprecio el sentimiento, pero es probable que estos chicos estén mucho más cansados ¿que lo que estoy yo? No puedo hacer nada, supongo. Así que decidimos mantener un puesto de vigilancia. En rotación. En la oscuridad de la noche, los exploradores habían regresado. Los lobos habían comenzado a moverse, así informaron. Tenían algunas heridas, pero todos regresaron con vida. Yo solía pensar que eran monstruos sucios y feos. Pero comencé a simpatizar con ellos en estos 2 días. Orando, todos y cada uno de ellos deseaban para que estas batallas terminen. Esos también eran mis pensamientos mientras preparo hilo pegajoso y me quedo en la entrada. La batalla comenzó con el ataque de los lobos. Me preocupaba si la barrera se mantendría, pero los lobos no pudieron derribarlas. Parece que las trampas también fueron eficaces. Al menos todo va bien. ¿Por ahora? Muy bien. Alto ahí. Si usted se retira ahora, no voy a proseguir. Váyanse de una vez. Les advertí. Y fui completamente ignorado. Los lobos se movían a la vez, y empezaron a agredir los muros desde todas las direcciones. Bueno, no se puede evitar. Esperemos que las cosas procedan de acuerdo al plan. Habiendo previsto este resultado, dejé pequeñas aberturas en el muro. Aberturas para flechas. Incluso los torpes goblins son capaces de disparar a través de ese agujero. Muchos lobos fueron alcanzados por las flechas y cayeron gimiendo. También había lobos que trataban de cavar a través de las aberturas, pero *Zasu*. Cada vez, ellos eran golpeados de ambos lados por hachas de piedra y perecerían. Aunque los goblins ni siquiera habían practicado por 2 horas, estaban desesperados. Desesperados por entender mis instrucciones y ponerlas en práctica. Y el resultado es la actual situación. Sin necesidad de preguntar, los Fang-Wolves son fuertes. Cada uno de ellos era capaz de hacer frente a varios goblins a la vez. Como grupo, podían ser realmente formidables. Pero, esa es la clave. Solo tienes que golpear un par de veces, uno a la vez. Divide y vencerás. En pocas palabras, el cerebro siempre triunfará sobre el músculo. Los animales más fuertes del mundo son aquellos bendecidos con suprema inteligencia, los humanos. Qué desafortunado, mientras pensaba esas cosas, sentí la mirada fría del líder de la manada. No es más que un animal, y cree que puede derrotarme, qué vanidoso. El líder de la manada estaba desconcertado por este repentino giro de los acontecimientos. Sus subordinados están empezando a entrar en pánico. Esto podría ser malo. Los Fang-Wolves son fuertes cuando ellos están unidos. La desconfianza de sus subordinados al líder siempre ha dado lugar a un único resultado devastador. Él había entendido eso. Aún así, él había cometido el error más grave. Estaba enojado ya que el muro no se vendría abajo, pero también tenía miedo de que la ira de sus camaradas se dirigiera a él. El líder tiene que demostrar su poder, el líder es el más fuerte del grupo, debe ser capaz de hacer esto por sí mismo. Es lo que deben pensar.
Y en ese momento, se decidió. Nadie apartó los ojos del movimiento del líder. Sin embargo, para los goblins, era como si hubiera desaparecido. Para mí, él se movió como en cámara lenta. Todo salió de acuerdo al plan. He pensado en varios escenarios, y la batalla terminó de acuerdo a uno de ellos. Como era de esperarse de las bestias. Ellos nunca triunfarían sobre un ser humano. El líder fue capturado en el hilo pegajoso que puse en la entrada. Con su fuerza, quizás podría cortarlos. No tengo una manera de verificar ese punto, no es que incluso importe. El objetivo de hilo pegajoso era mantener al líder quieto por un momento. Sin una interrupción el movimiento Waterblade podría fallar, y eso no sería nada. Bueno. Por no hablar en el peor de los escenarios, golpear a un compañero durante el combate. Bueno, ese tipo de accidentes ocurren en el campo de batalla. Tenía una trampa preparada para evitar eso, pero parece que fue una pérdida de tiempo y esfuerzo. A este tipo nunca se le ocurrió un plan mejor que la destrucción de las paredes. Consideré poner algunas trampas con hilo de acero en la entrada, pero teniendo en cuenta todas las situaciones en las que había que evitarlos, decidí no hacerlo. Ahora mismo, tengo que jugar el papel de un monstruo abrumadoramente poderoso. Es por esa razón que haya puesto trampas. Y sin dudar, decapitó al lobo líder. Dándole una muerte fácil. Escúchenme, Fangwulfs, su líder ha sido derrotado por mí. Les doy a elegir. ¿La servidumbre o la muerte? Así que, ¿cómo van a responder? Tras haber decidido el funeral del líder, prefiero no ampliar esa lista a un montón de lobos rabiosos buscando un lugar para morir. Estado. Nombre, Rimuru Tempest. Especie, Slime. Protección divina, cresta/diagonal blasón de la tormenta. Título, ninguno. Magia, ninguna. Skills, skill único, gran sabio. Skill único, depredador. Skills de Slime, disolver. Absorber, regenerar. Skill extra, manipulación del agua. Skill extra, percepción. Mágica. Skills adquiridos, serpiente negra, detección de calor, aliento nocivo. 100 pies, parálisis breath. Araña, hilo pegajoso, hilo de acero, murciélago, ondas. Ultrasónicas, lagarto, body armor. Resistencias, resistencia a la fluctuación térmica X, resistencia a ataques físicos. Resistencia al dolor, resistencia a electricidad, resistencia a parálisis.